Punto 10.2.2. Sensación de saber. SDS. La sensación de saber, FOK, Feeling of Knowing, fue el primer tipo de juicio metacognitivo investigado. El trabajo de Joseph Hart sobre este tópico se considera el punto de partida de la investigación científica en metamemoria. La SDS se refiere a la predicción que una persona puede realizar acerca de la probabilidad de recuperar una información almacenada en la memoria y sobre si dicha información está presente entre sus conocimientos. Se trata de un juicio emitido antes de completar la búsqueda de una información en la memoria o inmediatamente después de un fracaso inicial en la recuperación de la misma. Me lo sé, pero ahora no me viene. Sería una expresión típica de un juicio de SDS. Se experimenta la sensación de saber la respuesta e incluso se puede asegurar que con una pista la tendríamos. Era esta, lo sabía. Es intrigante que no seamos capaces de recuperar una información de la memoria, pero sí sepamos que tenemos ese conocimiento en nuestro archivo de recuerdos y que con más tiempo o con alguna pista o clave de recuperación seremos capaces de rescatar dicha información. Parece como si nuestro sistema cognitivo dispusiera de algún tipo de mecanismo interno, independiente de la propia búsqueda en la memoria, que fuera capaz de informar de la presencia de un contenido en la memoria y de la calidad o fuerza de la representación disponible, el cual no conlleva el acceso eficiente a dicha información. Como el caso de los JDA, ese monitor interno tendría acceso privilegiado a un contenido almacenado y podría realizar predicciones sobre la capacidad de recuperarlo y disponer del mismo. La investigación inicial asumió esta disociación entre procesos y durante décadas fue la perspectiva dominante. El paradigma experimental RJR. Hart desarrolló un procedimiento de 3 fases que denominó RJR, recuerdo, juicio, reconocimiento. Primero, se administra una tarea de recuerdo a través de preguntas de conocimiento general. Por ejemplo, ¿cuál es el planeta más grande del sistema solar? Si el participante indica que no conoce la respuesta, se pasa a la siguiente fase. Segundo, en la fase de juicio se le pregunta si sería capaz de seleccionar la respuesta correcta de entre un conjunto de alternativas posibles que se le presentara. La respuesta que solicitaba Hart podía ser de tipo sí, no, o mediante una escala de 6 puntos para estimar el grado o fuerza de la sensación de conocer la respuesta. Y tercero, en la fase de reconocimiento, los participantes eligen una respuesta entre 4 alternativas, como un examen tipo test. En este paradigma experimental, el juicio de SDS se operativiza como una predicción de éxito en una tarea futura de reconocimiento. La precisión de los juicios de SDS fue determinada comparando el rendimiento en la tarea final de reconocimiento y las predicciones metacognitivas de la fase de juicio. Más tarde, Hart extendió este protocolo a contenidos estudiados en el propio laboratorio como listas de palabras o pares asociados, con preguntas en la fase de recuerdo de este tipo. ¿Qué sílaba fue emparejada con rana en la lista que has estudiado previamente? Los resultados mostraron que los juicios de SDS fueron relativamente buenos predictores del rendimiento posterior en la tarea de reconocimiento, y que, al menos aparentemente, los juicios metacognitivos fueron diagnósticos del estado de la información requerida en la memoria. Este patrón de resultados llevó a Hart a proponer una explicación basada en la disociación entre mecanismos, comentada antes. Cuando el mecanismo de búsqueda en la memoria falla y no logramos acceder a la información requerida, aún dispondríamos de un proceso de monitorización interno con acceso directo al trazo que podría evaluar la probabilidad de éxito en la recuperación. Hart argumenta que un monitor interno de este tipo sería un mecanismo cognitivo muy útil y adaptativo como asistente para la búsqueda de contenidos en la memoria, que nos permitiría bien seguir esforzándonos en la recuperación de la información, bien cesar la búsqueda. Según esta explicación, si experimentamos una fuerte SDS, se persistirá en la búsqueda de la información requerida. Fue la explicación dominante en el campo hasta los años 90, cuando la investigación sobre la SDS experimentó un vuelco con la propuesta de explicaciones que prescinden del mecanismo de monitorización interno
que proponen que los juicios de SDS derivan de otras fuentes de información. Los juicios de SDS basados en heurísticos. En los años 90, muchos estudios sobre la SDS encontraron hallazgos no compatibles con la hipótesis del monitor interno. Connor y colaboradores encontraron que los juicios de SDS estaban influenciados por procesos inferenciales como la familiaridad que se tenía con el tópico de la pregunta, y no por la disponibilidad real de la respuesta en su memoria. Muchos otros trabajos obtuvieron resultados que sugirieron que los juicios de SDS estaban basados en la aplicación de heurísticos o reglas fáciles de usar mediante las cuales el sujeto infiere, sin un acceso real a los contenidos, en una especie de atajo cognitivo, la existencia de un conocimiento en su memoria. Estos heurísticos pueden incluso estar basados en información incorrecta o no relacionada directamente con los conocimientos almacenados sobre los que se está emitiendo el juicio metacognitivo, lo cual supuso un hallazgo sorprendente. Actualmente se propone que estos juicios son elaborados a partir de claves o indicios que solo correlacionan parcialmente con la información almacenada en la memoria y que, por tanto, están sujetos a diferentes tipos de errores. Dos de las claves o indicios que están vinculados con la SDS son familiaridad de la clave y accesibilidad de la información. Familiaridad de la clave. Cuando una persona no recuerda inmediatamente la respuesta a un conocimiento demandado, el grado con el que el participante tiene un conocimiento previo sobre ese tópico de conocimiento o incluso la familiaridad con la propia clave de recuperación influye en la magnitud de la SDS que experimenta. Reder presentó los primeros resultados convincentes a favor de la hipótesis de la familiaridad. Argumenta que, si los juicios de SDS estuvieran realmente basados en el acceso a la información solicitada, entonces debería esperarse que el tiempo para emitir el juicio fuera, al menos, tan largo como el tiempo necesario para recuperar la información, puesto que ambos procesos tienen que supervisar, de alguna forma, la representación en la memoria. En contra de su predicción, los resultados mostraron que el tiempo requerido para emitir el juicio metacognitivo era sustancialmente más corto que el tiempo requerido para realizar la búsqueda de la información en la memoria. Además, Reder manipuló artificialmente la familiaridad con la clave y encontró un aumento de la magnitud de la SDS sin incremento parejo del rendimiento de la prueba de reconocimiento. El procedimiento incluía, primero, una primera fase en la que se presentaban pares de palabras y los participantes tenían que evaluar con qué frecuencia dichas parejas aparecían juntas en los textos de la vida real. Y segundo, la mitad de las preguntas de conocimiento general que se presentaban en la siguiente fase aparecían parejas de palabras previamente presentadas. Los resultados mostraron que la SDS era mayor en las preguntas con palabras presentadas antes, a pesar de que no se dispusiera de un mayor conocimiento de la respuesta, tal y como corroboró la tarea de reconocimiento posterior. Otros trabajos posteriores también han encontrado incrementos espurios de la intensidad de la SDS con independencia de la recuperación real de información mediante la manipulación de la familiaridad con la clave con procedimientos parecidos en los que se repiten palabras de las preguntas. Todos estos trabajos muestran que los juicios de SDS son rápidos, automáticos y no consumen recursos. Esta es la forma habitual en la que funcionan los heurísticos de nuestro razonamiento, basados en características superficiales de las preguntas que solo correlacionan con la disponibilidad de un conocimiento en la memoria, pero que no suponen un acceso real, directo, a la presencia del mismo. Si una persona tiene un conocimiento previo sobre un dominio, es más probable que disponga de la información para responder a una pregunta sobre dicho dominio que si no está familiarizado con ese campo. Por ello, los juicios de SDS pueden ser una herramienta metacognitiva de enorme utilidad con un escaso gasto mental, que puede guiar las estrategias de recuperación de información, a pesar de que no siempre ofrecen una predicción fiable de la probabilidad de encontrar el contenido solicitado.
Accesibilidad de la información. Cuando se nos reclama una búsqueda en nuestra memoria, suele acudir a nuestra mente una gran cantidad de piezas de información. Algunas de esas piezas pueden ser relevantes para la tarea, pero otras, en cambio, son irrelevantes, espurias o directamente erróneas en relación con la tarea demandada. La hipótesis de accesibilidad propone que la magnitud de los juicios de SDS varía en función de la disponibilidad de piezas o fragmentos de información durante el proceso inicial de recuperación. A mayor cantidad de información recuperada en esos momentos, mayor intensidad de la SDS. Lo importante no sería la calidad de la información recuperada, sino la cantidad de la misma. Cuanta más información acude a nuestra mente, mayor será nuestra sensación de conocimiento de la información demandada, incluso aunque toda la información fuera incorrecta o irrelevante. De manera similar a su trabajo sobre los JDA, las investigaciones de Asher-Coriat han sido muy importantes para establecer la influencia de la accesibilidad de la información sobre la SDS. En uno de sus experimentos, se presentaban cadenas impronunciables de 4 letras a razón de 1 segundo por tetragrama, para después realizar una tarea distractora con el objetivo de evitar el repaso de la información. Después, los participantes debían decir las letras del telegrama que recordaban sin prestar atención al orden. Tras esto, realizaban una estimación de éxito en el que el reconocimiento en una escala de 0 a 100 para finalmente realizar una tarea de reconocimiento. Este procedimiento permite la estimación de la cantidad de información parcial a la que accede el participante, tanto correcta como incorrecta, mediante el número de letras informadas por el participante en la fase de recuerdo libre. Por tanto, el número de letras informadas sería la forma mediante la que se mide la accesibilidad. Los resultados mostraron que la magnitud de los juicios SDS aumentó en función de la cantidad de información parcial, sin importar si dicha información era correcta o incorrecta. Cuantas más letras eran informadas en la fase de recuerdo libre, mayor era la SDS, sin diferencias entre letras correctas o incorrectas. Si los participantes informaban de 4 letras, aunque todas ellas fueran erróneas, la SDS alcanzaba los valores más cercanos al límite superior de 100, lo cual es un fuerte apoyo a la hipótesis de la accesibilidad de los juicios de SDS. El segundo resultado relevante es que tan solo los juicios de SDS derivados de la evocación de información correcta fueron predictivos, por encima del nivel de azar del rendimiento en la tarea de reconocimiento, mientras que no fue así para los juicios metacognitivos asociados a información incorrecta. A mayor cantidad de letras recuperadas, tanto correctas como incorrectas, mayores valores de los juicios de SDS, pero tan solo la cantidad de letras correctas correlacionó positivamente con el rendimiento en la tarea de reconocimiento. Los índices ACC y OVA. El procedimiento experimental de Coriat presenta la ventaja de obtener una medida tanto de la cantidad de información recuperada como de su precisión. Sin embargo, también presenta algunos problemas. La artificialidad, que es que el material estudiado carece de significado, dificultando su generalización a contextos ecológicos. Y por otro lado, la accesibilidad a la información se obtiene a través de las mismas pruebas y los mismos individuos que los juicios de SDS, lo que podría afectar a la validez interna del procedimiento, al dejar la puerta abierta a variables extrañas. Para solucionar estas deficiencias, Coriat diseñó otro experimento. Se realizaban 95 preguntas de cultura general a una muestra. Por ejemplo, ¿cuál es el río sagrado de la India? Además de intentar contestar, los participantes debían realizar un juicio de probabilidad de éxito en una tarea posterior de reconocimiento de 4 alternativas, tanto si contestaban como si no contestaban a la pregunta. Tras completar todas las preguntas en una fase de reconocimiento, se presentaban 4 alternativas y el participante elegía de manera forzada una de ellas.
A partir de los resultados se calculan dos índices para cada pregunta del cuestionario, que permiten realizar estimaciones independientes de la accesibilidad de información y de la precisión de la misma. Primero, el índice ACC de accesibilidad es el porcentaje de participantes que han emitido alguna respuesta en una pregunta concreta del cuestionario, sean correctas o incorrectas. El índice OBA, Output Bound Accuracy, es un índice de tendencia a la precisión. Se computa mediante el porcentaje de respuestas correctas proporcionadas en una pregunta de entre todas las respuestas proporcionadas por la muestra de participantes. Ambos índices se calculan para cada una de las preguntas y son estimaciones relacionadas con las claves de recuperación. Por ejemplo, la pregunta sobre el río sagrado de la India tendría una ACC de 69,4 y una OBA de 92, lo que significa que un 69,4% de los participantes en el estudio de Coriat han contestado a la susodicha pregunta y que entre los que han contestado un 92% ha ofrecido la respuesta correcta. La introducción de los índices de ACC y OBA en el estudio de la SDS permite disociar entre la accesibilidad de información ante una clave de recuperación y el conocimiento real que tienen los participantes sobre la respuesta que se les demanda. Esto permite realizar interesantes análisis de datos para someter a contraste la hipótesis de la accesibilidad. Por ejemplo, Coriat seleccionó 37 ítems de alta accesibilidad y 37 ítems de baja accesibilidad, teniendo la precaución de que ambos grupos de preguntas estuviesen relativamente igualados en OBA. Los resultados mostraron que las preguntas de alta accesibilidad dieron lugar a juicios de SDS de mayor magnitud que el grupo de baja ACC. Sin embargo, no hubo diferencias en rendimiento promedio de ambos grupos en la tarea de reconocimiento, lo que significa que los ítems igualados en OBA también estaban igualados en la precisión en el reconocimiento. A pesar de esto, los ítems que suscitan una mayor accesibilidad son los que también generan una mayor magnitud de la SDS, lo que supone un fuerte apoyo al papel heurístico de la cantidad de información evocada durante la recuperación, con independencia de su pertinencia o corrección para la generación de juicios metacognitivos sobre los contenidos almacenados en la memoria. Una ventaja de la utilización de los índices ACC y OBA es que permite la manipulación de la accesibilidad por parte del experimentador en la fase de análisis de los datos y la disociación entre ambos índices para someter a contraste las predicciones de los diferentes modelos teóricos de la metamemoria. Por ello, han sido utilizados en otros estudios con resultados muy similares a los expuestos, que apoyan la idea de que la SDS es producto de las inferencias que se van haciendo sobre la marcha en el propio proceso de recuperación, a partir de todos los contenidos mentales que afloran en el ejercicio dinámico de búsqueda de información en nuestra memoria. Coriat dice que la emisión de los juicios de SDS estaría fundamentada en mini simulaciones del proceso completo de búsqueda y recuperación. Esta rápida simulación proporcionaría las pistas parciales suficientes para aventurar la probabilidad de éxito de una búsqueda más exhaustiva de un contenido que se muestra elusivo, basada en la cantidad bruta de información y no en su exactitud o pertenencia con respecto a los contenidos demandados. Un modelo de sensación de saber, el fenómeno de la punta de la lengua. Todo el mundo lo ha experimentado alguna vez. Lo tengo en la punta de la lengua, decimos a menudo. Nos referimos a una palabra, ya sea nombre propio o común, que tenemos la convicción de conocer, pero que, por alguna extraña razón, se resiste a aflorar en nuestra mente en el momento justo que se nos demanda. William James lo llamaba un vacío intensamente activo, en el que aparece el espectro de un nombre que nos atrae en una dirección determinada, estremeciéndonos por momentos con la sensación de su proximidad, para abandonarnos después sin la palabra deseada. El fenómeno de la punta de la lengua, PDL o TOT,
tip of the tongue es un ejemplo de un juicio metacognitivo de SDS, en el que se siente de manera intensa la inminencia de recuperación exitosa de la información solicitada. El escenario en el que experimentamos esta sensación es una reproducción informal de un procedimiento experimental para el estudio de los juicios de SDS como los presentados hasta ahora. Se nos demanda una información, la buscamos rápidamente en nuestra memoria, no logramos recuperarla de manera exitosa y emitimos un juicio de SDS que predice una elevada probabilidad de completar exitosamente la búsqueda en un corto lapso de tiempo. Durante los estados de PDL, los hablantes suelen disponer de información parcial sobre la longitud aproximada de la palabra, pero algunos de los fonemas o sílabas que la componen sobre algunos de los fonemas o sílabas que la componen. Y además siempre se cuenta con información sobre el significado y sus lazos semánticos. Los PDLs son experiencias universales a lo largo de todas las lenguas y las culturas. Incluso se presentan entre usuarios de lengua de signos en personas con deficiencia auditiva. Se ha estudiado a lo largo del ciclo vital, comprobando que la frecuencia del fenómeno aumenta con la edad. El problema es que no es fácil reconocer la incidencia exacta del fenómeno en la vida cotidiana, aunque hay estudios que, utilizando cuestionarios retrospectivos o diarios, han intentado realizar una estimación de su presencia. Informan de una o dos experiencias de PDL a la semana en la vida cotidiana de los participantes. Otros autores consideran que estos métodos de indagación pueden subestimar su incidencia. El experimento de referencia de Brown y McNeil. Brown y McNeil desarrollaron un procedimiento para inducir el fenómeno PDL en el laboratorio. Presentaron definiciones de nombres comunes con baja frecuencia de uso en la población general mediante un cuestionario de lápiz y papel. Los sujetos tenían que encontrar la palabra que correspondía a la definición. Cuando alguno experimentaba una sensación de PDL durante el experimento, debía informar al investigador e intentar contestar a varias preguntas relativas a la información parcial sobre las palabras de la PDL: letra inicial y final de la palabra, número de sílabas, una palabra de sonido similar y una palabra de significado similar. Al finalizar el cuestionario, el experimentador proporcionaba las palabras correspondientes a las definiciones y los participantes decían si coincidían o no con las palabras que ellos habían buscado en su memoria sin éxito. El procedimiento también contempló la posibilidad de la resolución inmediata, es decir, cuando la palabra vino de repente a la cabeza del participante mientras continuaba con el cuestionario. Por ejemplo, instrumento de navegación utilizado para medir distancias angulares, la altitud relativa del Sol, la Luna y las estrellas sobre el nivel del mar. ¿Qué palabra cree que corresponde a esta definición? Otras palabras de baja frecuencia de uso utilizadas fueron cloaca o ámbar. Los resultados mostraron una incidencia global del 13% de PDLs entre todos los participantes. Estudios posteriores han encontrado valores de incidencia que oscilan entre el 8 al 20%, aunque deben considerarse con cautela, ya que puede tratarse de sobreestimaciones del fenómeno al utilizar estímulos de baja frecuencia de uso. Otros resultados fueron que los participantes eran capaces de adivinar con frecuencia las letras inicial y final de la palabra, el número de sílabas y proporcionar palabras con fonética o significado similar. Además, entre el 40-50% de los participantes lograba la resolución inmediata y recuperaba la palabra antes de que el experimentador diera las soluciones. Estudios de laboratorio posteriores han utilizado este procedimiento, ya sea con definiciones o con otro tipo de estímulos, como caras de personas famosas, nombre de animales imaginarios, lista de pares asociados previamente estudiados o preguntas de cultura general. Los resultados son similares a los de Brown y McNeil y apoyan la conclusión de que la presencia de un estado de PDL está asociado a una mayor probabilidad de disponibilidad de la palabra objetivo en la memoria, manifestado por un rendimiento más elevado en las tareas de reconocimiento posterior, que en aquellas ocasiones en las que no se conoce la palabra y no hay sensación de PDL.
en busca de una explicación del efecto punta de la lengua. Los primeros intentos explicativos del efecto PDL recurrieron a un mecanismo de acceso directo a la representación, de modo que los hablantes tendrían un acceso completo al significado de la palabra, pero son incapaces de recuperar la representación fonológica u ortográfica de la misma. Esta propuesta coincide con el esquema que Levelt ha proporcionado desde la psicolingüística sobre la estructura interna de las palabras y se correspondería de dos niveles. Primero, el lema con información semántica y sintáctica y el lexema, que incluye la representación morfológica y fonológica. Normalmente ambos niveles de la palabra se activarían al unísono, pero en ocasiones se produciría un cortocircuito entre ambos elementos y tan solo seríamos capaces de acceder al nivel del lema de la palabra, al mismo tiempo que sentimos la presencia de la palabra en nuestro almacén léxico, puesto que nos llega un eco de su presencia. Esta explicación parece coherente y resulta intuitiva porque concuerda con nuestra experiencia de presencia de la palabra y de acceso parcial a una parte de sus rasgos. Actualmente, debido a que los resultados acumulados desde los años 90 con nuevos procedimientos experimentales no son compatibles con esta propuesta, las explicaciones dominantes del efecto PDL están fundamentadas en la acción de mecanismos inferenciales, de la misma forma en que la investigación sobre la SDS como fenómeno general transitó desde el modelo de monitor interno hasta los heurísticos de familiaridad y accesibilidad. Metcalfe y colaboradores mostraron como primer paso las claves de recuperación más familiares para el participante. Mostraron como primer paso que las claves de recuperación más familiares para el participante conducían a una mayor incidencia de PDLs, sin que ello supusiera un aumento parejo del nivel de recuerdo. Investigaciones posteriores han observado resultados compatibles con la influencia de indicios parciales y claves inferenciales sobre la experiencia de estados de PDL. Schwartz y Metcalfe realizaron una revisión exhaustiva, la cual apoya la perspectiva heurística e inferencial. Los PDL ocurrirían cuando no recordamos un ítem concreto y al mismo tiempo se dispone de una cantidad suficiente de familiaridad de la clave de recuperación o recuperación de información parcial o relacionada. Estas claves o indicios solo correlacionan parcialmente con la información almacenada en la memoria y, por lo tanto, están sujetos a sesgos y errores. Pese a su falibilidad, la experiencia metacognitiva del PDL cumple la función adaptativa de informarnos de que una tarea de memoria es posible, que un ítem concreto es memorable o que una palabra es recuperable, lo que motivará el despliegue del esfuerzo necesario para continuar buscando en nuestra memoria. (10.2.3) Juicios de confianza. JDC. Intenta recordar la última vez que te preguntaron algo. ¿Qué confianza tienes en la veracidad o exactitud de tu respuesta? En nuestra vida cotidiana no siempre proporcionamos respuestas con el mismo grado de seguridad y la mayoría de las veces nuestras respuestas van acompañadas de una valoración subjetiva sobre la confianza en la precisión o exactitud de la información proporcionada. Ese tipo de estimaciones a posteriori se denomina juicios de confianza, JDC. Alude a la mayor o menor esperanza que tenemos de que la búsqueda en la memoria que se realiza ante una clave de recuperación ofrezca una respuesta correcta. Esta sensación de seguridad se ha estudiado mediante el procedimiento de los JDC. Se solicita al participante que, después de haber proporcionado una respuesta, emita una valoración subjetiva de la confianza que tiene en la misma. Se trata de un juicio retrospectivo, realizado cuando ya se ha recuperado la información de la memoria y se ha proporcionado una respuesta. Una de sus funciones es ayudarnos a decidir si debemos comunicar el resultado que surge como fruto de la recuperación memorística o, en cambio, en el caso de que estimemos una escasa probabilidad de acierto, censurar la respuesta que hemos evocado. Por ejemplo, en un examen tipo test,
en el que los errores penalizan la puntuación, los JDC serán la principal herramienta metacognitiva para decidir finalmente si contestar la pregunta o dejarla en blanco, para evitar que penalicen los posibles errores cometidos. 3 preguntas han guiado la investigación desarrollada hasta el momento sobre los JDC. Primero, ¿cuál es la precisión de los JDC en predecir el rendimiento memorístico? Segundo, ¿qué factores modulan la precisión de los JDC? Tercero, ¿qué procesos cognitivos subyacen a la generación de nuestra sensación de seguridad en las respuestas? La precisión de los juicios de confianza y el efecto de sobreconfianza. En el campo de los JDC se ha puesto menos énfasis en la precisión relativa o resolución de los juicios, despertando más interés el estudio de la precisión absoluta o calibración de los juicios. La calibración o precisión absoluta es el grado en que la magnitud de un juicio metacognitivo coincide con la magnitud del rendimiento memorístico. Una calibración perfecta consistiría, por ejemplo, en emitir JDCs de un valor aproximadamente 70 y obtener, en una escala de 0 a 100, y obtener un porcentaje de aciertos en la tarea de memoria del 70%. Para medirla, se requiere que los juicios subjetivos sean emitidos en la misma escala de medida que la utilizada para medir el rendimiento de manera objetiva. Por ejemplo, una escala de 0 a 100 en los casos en los que se utiliza el porcentaje de aciertos como medida comportamental. Con frecuencia se observa una tendencia hacia el optimismo o sobreconfianza. Se proporciona una estimación de mayor rendimiento memorístico del que finalmente se mide objetivamente. Aparentemente, la única matización a este resultado universal es el llamado efecto de dificultad o efecto fácil-difícil. Los participantes reducen su sobreconfianza o confianza si disminuye la dificultad de la tarea y, así, cuando se utilizan pruebas que son fáciles, se observa una infravaloración de la confianza en la respuesta, subconfianza o desconfianza. Este resultado ha sido encontrado en multitud de estudios, pero algunos autores han desconfiado de su carácter universal y de la validez psicológica del efecto, al considerar que podría ser un artefacto experimental. Este debate es compartido con el campo de la psicología del pensamiento y de la toma de decisiones. Primero, por un lado, los pesimistas, representados por los trabajos de Kahneman y Tversky sobre sesgos sistemáticos del razonamiento que da lugar a una irracionalidad predecible, la cual se extendería a la capacidad de evaluar nuestro propio conocimiento. Y segundo, por otro lado, los optimistas, liderado por la perspectiva ecológica de Gigerenzer y su racionalidad intuitiva, que considera que la mala calibración de nuestros JDC son fruto de artefactos experimentales provocados por la escasa validez ecológica de los materiales utilizados y no por una incapacidad de nuestro sistema cognitivo. El trabajo de Coriat y colaboradores nos ofrece importantes conclusiones sobre esta cuestión. En primera fase, línea base o condición de control. Los participantes tenían que contestar un conjunto de preguntas de cultura general y estimar la confianza que sentían en su probabilidad de acertar con su respuesta. Tras esto, se dividió a la muestra en 3 subgrupos, en la que tenían que seguir respondiendo a preguntas de cultura general. En uno de los grupos tenían que describir las razones por las que la respuesta podía ser errónea, antes de proporcionar el JDC. En otro tenían que describir las razones por las que podía ser correcta. Y en el tercer grupo debían buscar razones tanto a favor como en contra de la precisión de la respuesta. Un resultado interesante es que el grupo erróneo mejoró la calibración de sus juicios en comparación con la línea base de la primera fase del estudio, y su estimación metacognitiva fue más realista, puesto que la manipulación redujo la sobreconfianza. En el grupo correcto no hubo diferencias entre ambas fases ni en comparación con el tercer grupo, lo que parece compatible con la idea de que las personas en general y de manera espontánea y natural tienden a buscar razones favorables para sus respuestas.
Los datos mostraron que resultaba más sencillo aportar razones a favor que en contra de la exactitud de la respuesta, lo que sugiere que el efecto de sobreconfianza es producto de la tendencia espontánea de los participantes a buscar razones a favor de sus respuestas que a realizar lo contrario. Sin embargo, otros trabajos han demostrado que recabar argumentos en contra de nuestras respuestas no es la panacea para reducir la sobreconfianza y que no siempre se consigue reducir esa tendencia haciendo uso de esa estrategia. Las bases psicológicas de los juicios de confianza. Dos aproximaciones teóricas han sido propuestas para explicar los procesos metacognitivos subyacentes a los JDC. Primero, la perspectiva del acceso directo mediante un monitor interno, por el que la seguridad o confianza retrospectiva emanaría de la acción de un mecanismo privilegiado que supervisa el estado del trazo de memoria y puede conocer su fuerza o calidad. Y segundo, enfoques inferenciales y heurísticos, con dos perspectivas enfatizan el papel de diferentes claves o indicios para construir los juicios, ya estén basados en la información o en la experiencia. A. Juicios basados en la información. Surgen fruto de una inferencia que consulta varias fuentes de información para formar un juicio relativamente fundado. Por ejemplo, en los experimentos que utilizan preguntas de cultura general con dos alternativas de respuesta forzosa, varios estudios han encontrado que los participantes emiten sus JDC tras considerar de manera ponderada las razones reclutadas para elegir una y otra alternativa que se recuperan de la memoria declarativa y, por tanto, es un proceso relativamente consciente y deliberado. Y B. Juicios basados en la experiencia, basados en claves o indicios secundarios que derivan del rendimiento durante el proceso dinámico de recuperación y no directamente de la información rescatada. Por ejemplo, la facilidad con que la información viene a la mente cuando se nos requiere una respuesta o facilidad, fluidez de procesamiento. Otro indicio que puede aplicarse para construir un JDC es la velocidad de selección de la respuesta entre las alternativas disponibles. Estos atajos heurísticos actuarían de manera automática y no consciente.